Lo que la palabra del Señor nos dice y nos enseña. Bendito sea el Señor, porque nosotros no podemos dar nuestra opinión, sino lo que está escrito, como dijo nuestro Señor Jesucristo, porque escrito está. Y si está escrito, pues nosotros solamente necesitamos creerlo, para que así nosotros tengamos una seguridad de lo que se ha dicho. Bendito sea el Señor. Vamos a esperar un momentito más para mientras se conectan los hermanos y los amigos. Bendito sea el Señor. Así que glorificamos al Señor por todo lo que Él hace en nuestras vidas y en nuestros corazones. Bendito sea el Señor. Dios les bendiga a cada uno de los que van a ver la transmisión, también a los que van a ver en YouTube. También estamos enlazados en YouTube, en las plataformas de Palabras de Vida Eterna y también Viviendo por Fe. Bendito sea el Señor. Y vamos a dar inicio a continuación. Vamos a responder una pregunta que se nos hace siempre acerca de la salvación. Muchos piensan dicen que la salvación se pierde, otros dicen que no. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto. Bendito sea el Señor. Y para eso voy a leer un versículo en Romanos capítulo 8. En su versículo 1 voy a estar leyendo ese versículo. Y antes de continuar voy a dar unas explicaciones. Bendito sea el Señor. Así que dice la palabra de Dios y la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así, y escuche muy bien lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, porque la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay, dice, para los que están en Cristo Jesús. Y de ahí hay una coma. Bendito sea Dios. De ahí dice: los que no andan conforme la carne. Hay otra coma. Sino conforme al Espíritu. Punto. Bendito sea el Señor. Entonces, hermanos, acerca de la pregunta, ¿para quiénes no hay condenación? Aquí la palabra de Dios está siendo muy, pero muy clara. Y las personas que se preguntan acerca de la salvación, que la salvación se pierde, que la salvación no se pierde, antes de responder esa pregunta, que si se pierde o que no se pierde, primero debemos de definir el término cristiano. Un cristiano no es una persona que ha dicho una oración o que ha pasado al frente o que haya levantado la mano y diciendo yo recibo a Cristo, o que haya crecido en una familia cristiana, mientras que cada cosa pueden ser parte o experiencias de algo de cristianismo, ¿verdad? Entonces la persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado plenamente, totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Y por lo tanto tiene el Espíritu Santo morando en su vida. ¿Por qué? Porque dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 16:31 también nos dice de la siguiente manera. 16:31 dice la palabra de Dios: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí podemos ver que la salvación solamente viene por fe, por la fe en Cristo Jesús. Entonces vamos a ir definiendo. Así que con estos versículos que he leído, hay otros más que dice en Efesios 2, 8 y 9, dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos, dice, hechura suya para que andemos en buenas obras. A veces la gente dice, bueno, tengo que hacer buenas obras para poder ir al cielo. Aquí podemos ver, y lo voy a leer ese versículo también, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe.
La salvación es únicamente por medio de la fe, no por obra. De ahí dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, dice el 9, para que nadie se gloríe. La salvación no es por nada de lo que nosotros hayamos hecho, sino por puro regalo de Dios. Entonces, primeramente estoy definiendo un cristiano verdadero. Un cristiano que ha creído en Cristo es este, que ha confiado en su palabra, que ha confiado que Cristo ha pagado por sus pecados, y esa persona ha creído totalmente que está dispuesto a obedecer. Así que con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Quizás la mejor manera de poder responder esta pregunta muy importante y muy crucial, benditos, es examinando lo que las Escrituras nos dicen. Por eso he tomado estos versículos. Ahora pues, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. ¿Quiénes son? Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Después vamos a seguir leyendo Romanos para poder ver cómo es que una persona vive conforme a la carne. La persona que vive conforme a la carne, dice la palabra de Dios que no puede agradar a Dios. Entonces, vamos a continuar en este estudio. Un cristiano, primeramente, cuando recibe a Cristo, cuando lo recibe, cuando cree, cuando pone su fe, cuando pone su confianza en el Señor, es un cristiano, es una nueva criatura. Por eso dice Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, dice, si alguno está en Cristo, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un cristiano no es simplemente una versión mejorada, sino que ha sido todo hecho nuevo. Un hombre diferente, un hombre con nuevos pensamientos, una mujer con nuevos pensamientos. Si ha confiado en Cristo, va a ser nueva criatura. La Biblia lo asegura. Por eso dice Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, no es algo que ha cambiado ciertas cosas, ciertas cosas las ha dejado atrás, no. Dice que todas las cosas, dice, son hechas nuevas. Esto es para aquellos que han confiado en Cristo como su Señor y como su Salvador. Y es aquí donde la gente que no tiene a Cristo, la gente que piensa tener a Cristo, piensa que la salvación se pierde. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque ellos solamente están pensando en lo que la Biblia dice solamente superficialmente, no lo que Jesucristo nos manda. Porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el poder del Espíritu Santo y esa gracia que recibimos nos capacita para que nosotros podamos abandonar los pecados, abandonar las mentiras, abandonar todo lo que Dios nos manda. Porque nosotros, con nuestras propias fuerzas, Jesucristo fue claro y dijo, sin mí absolutamente nada pueden hacer. Bendito sea el Señor. Entonces, una persona, un cristiano que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura completamente nueva. Él está en Cristo, y para estar en Cristo, él tiene que entregar su vida, para que todos sus pecados vayan muriendo, para que el viejo hombre o la vieja mujer vaya muriendo y Cristo sea visible en la vida de aquella persona que ha confiado en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Entonces, un cristiano es redimido sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, dice, de vuestros padres. Lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 19, dice, de vuestra vana fuimos rescatados, dice, sabiendo que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra redimido se refiere a una compra, alguien que pagó un precio por mí,
rescate, alguien que pagó para rescatarme a mí, y ese que pagó es Cristo Jesús. Entonces yo he confiado que cuando Él fue a la cruz del Calvario, Él estaba pagando por mi pecado. Bendito sea el Señor. Por eso la salvación por eso es personal. Yo tengo que confiar que Él pagó por mi pecado. No puedo decir pagó por nuestros pecados. No, yo confío en mí. Por eso la salvación es individual. Cada uno tiene que creer. El que no cree, pues dice la palabra de Dios, ya está condenado. Entonces, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, un cristiano que ha sido redimido, ha sido comprado. Fuimos comprados con precio, dice la palabra. Y este es el precio que se pagó en la muerte para que un cristiano pudiera tener la salvación, para que nosotros pudiéramos tener la salvación. Bendito sea el Señor. Dios tenía que revocar, Dios tenía que comprarnos a nosotros, porque Él pagó con la preciosa sangre, y es por eso que Él envió a su Hijo unigénito, sin mancha. Por eso Él no tenía pecado. Él no, dice la palabra de Dios, que un cordero sin mancha, y dice que no abrió su boca cuando fue crucificado por nuestros pecados. Entonces, la salvación, hermanos, vamos a ir poco a poco acerca de una persona que es salva. No va a perder lo que se le ha dado. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido salva no tiene méritos en la salvación, no puede ganarse la salvación. Nadie puede comprar, ni con el mejor dinero, ni con ya sea millonaria la persona, no puede comprar la entrada o el pase a la patria celestial. Por eso necesitamos recibir a Cristo. Un cristiano que ha sido justificado, como dice la palabra en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va Cristo en primer lugar. Dice, justificados pues por la fe. ¿En quién? ¿En quién tenemos fe? En nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino para pagar, para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. Nosotros no podíamos poner nuestra vida, ir a ser crucificados. Nosotros no podíamos, porque nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa, desde que nosotros nacemos, como dice el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, en pecado fui formado. Entonces nosotros traemos el pecado desde que nacemos. Entonces nuestra sangre ya viene manchada, y para que Dios recibiera la ofrenda, esa ofrenda que fue Cristo Jesús, necesitaba ser una ofrenda limpia. Por eso siempre los animalitos que se degollaban en el Antiguo Testamento eran, dice, corderos sin manchas. Eran animalitos limpios, no eran quebrados, no tenían enfermedades, sino limpios. Entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, justificar significa declarar justo. Entonces, nos ha justificado, nos ha declarado justos delante de Dios por medio de Jesucristo, por medio de aquel que nosotros, en quien nosotros hemos puesto nuestra confianza, hemos puesto nuestra fe, que Él ha pagado por nuestros pecados. Entonces, para todos los que reciben a Jesucristo como Salvador, como Señor, son declarados justos delante de Dios. Para que un cristiano tuviera esta salvación, entonces necesita recibir a Cristo. Pero no es un pensamiento. Recibir a Cristo no es un pensamiento. Recibir a Cristo es cuando escuchamos su palabra, creemos que su palabra es verdad y ponemos por obra su palabra. Es por eso que Jesús enfatiza mucho que el que oye mi palabra, dice, le compararé a un hombre sabio, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, aquí pasa. Esto es lo que pasa con los cristianos que piensan que la salvación se pierde. ¿Por qué piensan ellos? Porque ellos dicen, bueno, ya levanté mi mano, ya dije la oración que me dijo el predicador que dijera y ya tengo salvación, tengo a Cristo, dicen. Entonces, ellos siguen viviendo sus vidas solo
cambian ciertas cosas de su manera de vivir, las cosas visibles, las cosas que no se ven, pero en el corazón todavía siguen con esos deseos malvados. Entonces, cuando Cristo llega a la vida de una persona, Cristo cambia primeramente el corazón. Cuando nuestro corazón es cambiado, todos nuestros deseos son cambiados, son diferentes. El que tiene a Cristo en su corazón, ¿de quién va a andar hablando? De Cristo. El que anda deseos de emborracharse va a hablar de cervezas. El que tiene deseos de fútbol va a hablar de fútbol. Entonces, el que ha creído en Cristo y ha sido transformado su corazón va a hablar de aquel que está en su corazón. Por eso Jesús dice en su palabra, también dijo que por su fruto lo van a conocer. ¿A quienes? A los verdaderos, por su fruto. Porque de la abundancia del corazón, dice, habla la boca. De lo que abunda, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces, por eso, cuando nosotros abundamos, la palabra del Señor mora en abundancia en nuestros corazones. Queremos hablar la palabra, porque la palabra es Cristo. Y voy a darles un ejemplo para que vean que de unas personas que recibieron a Cristo y fueron bautizados, y van a ver lo que dice la Escritura, lo que la palabra del Señor nos enseña aquí. Dice, miren lo que dice en Hechos 2, 41 y 42, y es algo muy, muy bonito, porque aquí y les voy a explicar acerca de lo que estoy diciendo de recibir a Cristo. Dice, así que los que recibieron su palabra, oiga, recibieron su palabra. ¿Y quién es la palabra? Según Juan 1:1, la palabra es Cristo. Aquí está diciendo, así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con estos? Dice, fueron bautizados. Entonces, cuando yo recibo su palabra, cuando yo creo en su palabra, van a haber deseos en mi vida de bautizarme. ¿Por qué? Porque veo el ejemplo de Cristo, veo que Cristo se bautizó y veo que los discípulos se bautizaron, veo que la gente se bautizaba. Entonces, yo he creído en su palabra, quiero testificar. Mi corazón lo sabe que yo he creído en Cristo, entonces yo quiero hacerlo público. Voy a hacerlo público, voy a bautizarme porque quiero que todos sepan que yo soy cristiano, que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces voy a hacerlo público. ¿Y cómo lo hago público? Voy haciendo el bautismo, bautizándome, doy testimonio públicamente de que soy un cristiano, de que soy un hijo de Dios. No lo hago para ganarme la salvación, sino porque he recibido su palabra. Por eso dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, dice, como 3,000 personas. Bendito sea el Señor. Entonces, un cristiano se le promete vida eterna. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, tenemos una promesa. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, mire cómo lo dice, para que todo aquel, en singular, una persona, aquel, para que todo aquel, dice, que en Él cree, no se pierda. Oiga, qué seguridad. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino mas tenga vida eterna. La vida eterna es una promesa. Es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios. Dios hace esta promesa. No somos nosotros, es Dios que la hace. Entonces, cuando nosotros creemos para vida eterna, hemos creído que Él ha enviado a su Hijo, hemos creído en su palabra. Entonces, los deseos van a cambiar. ¿Por qué? Porque yo quiero ya no agradarme a mí. Ya no quiero agradarme a mí. ¿Por qué? Porque yo sé que he recibido su palabra. Yo sé que su palabra es verdad. Y si su palabra me dice que los mentirosos no van a entrar al cielo, yo no quiero andar mintiendo, porque yo sé que lo he recibido. Y yo sé que su palabra es verdad. Si la palabra dice que los adúlteros, que los fornicarios van para el infierno, entonces yo no voy a andar en eso. ¿Por qué? Porque ya he creído en su palabra. He creído que su palabra es verdad, y que si yo soy uno de ellos, yo voy para el infierno. No tengo a Cristo. No hay deseos para mí de seguir haciendo otras cosas, sino lo que Cristo me manda. ¿Por qué? Porque cada día yo le pido a Él que me fortalezca, y le pido que me dé sabiduría. ¿Cómo? Por medio de su palabra. Cuando viene un pensamiento malo y yo tengo su palabra morando en mí, esa palabra
me va a cambiar. Esa palabra va a hacer que yo me haga a un lado de los pensamientos malos. Pero es importante, por eso, todo aquel que ha dicho que ha recibido a Cristo, tiene que tener deseo de leer las Escrituras. Porque estas Escrituras, esta palabra es viva. Esta palabra es la que da vida eterna, porque esta palabra es Cristo. En ningún otro hay salvación, solamente en Cristo Jesús. Por eso, cuando Dios promete vida eterna, no es algo que Dios le va a dar a una persona y se lo va a quitar después. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios ha prometido que aquel que pone su fe, que aquel que pone su confianza en Cristo, tiene vida eterna. Pero la fe, como repito, no es un pensamiento, es algo que vamos a hacer. La fe nos lleva a mostrar una obediencia, la fe verdadera. La fe falsa solamente dice, yo creo, pero es falsa, porque no hace nada, no obedece la palabra. Porque hay gente que tiene fe en cosas terrenales, materiales. Bueno, dice, hay personas que he escuchado, yo tengo fe que voy a tener un carro, yo tengo fe que voy a tener una casa. Eso no es fe. Eso es fe para cosas materiales. La fe que nosotros predicamos es una fe visible. Y tenemos ejemplos. En Hebreos 6 podemos ver, les voy a mostrar un ejemplo de qué es la verdadera fe. Había un hombre, y esto pues todos lo sabemos, que este hombre dice que creyó a Dios, que todavía no había señales de lluvia, pero este hombre creyó a Dios y empezó a construir un arca. Empezó a construir esa arca donde toda su familia se iba a salvar. Dice, Hebreos 11:7 dice, por la fe, oiga lo que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiga, por la fe que hizo, ¿qué hizo? Hizo lo que Dios le mandó a hacer. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? A Noé se le mandó a hacer una arca para salvarse. Él, porque tenía fe, porque confiaba que aquel que le estaba hablando era poderoso para destruir, porque Dios le dijo claramente, voy a destruir toda la tierra, voy a destruir toda la humanidad, todo animal, toda vida silvestre, todo hombre va a ser destruido. Y asimismo ha dicho que todo aquel que no confíe, que no reciba a Cristo como su Señor, como su Salvador, también ha dicho Dios que la ira de Dios está sobre él. Y lo dice allí mismo en Juan 3:16, en el 17 en adelante, ahí lo dice. El que no cree, dice, ya ha sido condenado. Entonces, cuando nosotros creemos, somos sacados del infierno más bien. Entonces, un cristiano es una persona que Dios lo ha marcado. Está marcado por Dios, está sellado. Es propiedad de Dios. Porque Dios le pone el sello del Espíritu Santo. Como dice la palabra de Dios en Efesios 1:13 al 14, dice de la siguiente manera: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el espíritu de la promesa, que es, dice, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. Es una garantía, El Espíritu Santo es una garantía que nosotros pertenecemos, que el que ha creído en Cristo pertenece a Dios. Es como cuando usted compra una propiedad y le dan un documento, usted lo sella, está sellado, está firmado, y ya esa es propiedad suya. No le pertenece a nadie más. Nosotros fuimos comprados a precio. Fuimos comprados a precio de sangre. Entonces, si nosotros hemos sido comprados a precio de sangre, Dios ha puesto su sello en cada uno de aquellos que ha recibido por la fe a Jesucristo. Ha creído, ha confiado en Él.
confía en Él plenamente para salvación y para vida eterna. Entonces, en el momento de la fe, el nuevo cristiano es marcado y sellado con el Espíritu, como dice Efesios. Como dice Efesios, a quien se le prometió que actuaría como depósito, para garantizar la herencia celestial. Esa es una garantía que nos garantiza que tenemos el reino de los cielos porque hemos confiado en Cristo Jesús. No es por lo que nosotros hacemos. A veces la gente dice, bueno, predicas mucho, andas mucho compartiendo en la calle y eres buena persona. Yo no soy bueno. Nadie es bueno. El único bueno es Dios. Jesucristo lo dijo. Un hombre que le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para ganar la vida eterna? Le dijo, ¿por qué me llama bueno? No hay ninguno bueno, solamente Dios. Primeramente necesitamos reconocer que somos pecadores. Que somos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Debemos de creer lo que Dios dice en su palabra. ¿Por qué? Dios dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos perdidos. Yo estaba perdido. Yo no merecía. Pero Él en su misericordia, Él me llamó por su palabra. Y esta palabra le habla a todos. Porque todos somos pecadores. No hay ninguno santo, no hay ninguno bueno. Pero cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas ya. Entonces, se muestra la diferencia del que tiene el Espíritu, del cristiano que ha recibido el sello y del cristiano que no ha recibido el sello. Dios tendría que borrar entonces, quitar el Espíritu de la persona al cual ha sellado para que la persona pueda perder la salvación. Pero Dios, dice la palabra que Dios no da su Espíritu por medida. Entonces, a un cristiano se le garantiza la salvación por medio del sello. Glorificación para la gloria del Señor. Y a los que predestinó, dice, a estos también llamó. Aquí otro versículo, Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios es el que santifica. Dios es el que pone el querer, el hacer en nosotros. El que tiene a Cristo va a tener deseo de apartarse del pecado. El que tiene a Cristo va a decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así va a decir. Pero el que no tiene a Cristo dice, ay no, que soy bien débil. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decía Pablo. Allí, el que tiene a Cristo va a tener palabras para poder vencer los pensamientos. Los pensamientos van a venir, pensamientos malos. Van a venir. Pero ya Dios nos capacita para que podamos decirle que no al pecado. Por eso dice la palabra de Dios. Y si alguno tiene Biblia ahí, puede leerla. Si alguno tiene Biblia, puede leer lo que dice también Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 1. Se lo voy a leer rápidamente. Dice en Romanos 6:1. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia abunde? Es una pregunta que hace Pablo. Y le pregunta a los que está escribiéndoles. Vamos a decir, bueno, vamos a seguir pecando para que tengamos mucha gracia. No, dice, en ninguna manera. No, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo aún viviremos en los pecados? ¿Cómo? Es imposible. Una persona que ha creído en Cristo va a apartarse del pecado, no va a practicar el pecado, y lo dice Juan también. En las epístolas de Juan también dice esa palabra. Bendito sea el Señor. Entonces, un cristiano tiene garantías. Dice, a estos también predestinó y también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8:30. Entonces, de acuerdo a Romanos 5:1, la justificación también, ya lo leímos, la justificación se muestra al momento de la fe en Cristo Jesús. Entonces, según Romanos 8:30, la glorificación viene con la justificación. Cuando somos justificados, Él nos glorifica. Todos aquellos quienes Dios justifica, se les promete la glorificación. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano
pudiera perder entonces la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error. Sería un error ese versículo. ¿Por qué? Porque dice que a los que llamó también justificó y santificó. Él es quien santifica, Él es quien justifica por medio de Cristo Jesús. Yo no soy justificado por las obras que yo hago, por lo que yo hago. Aún lo que yo hago, si no tengo a Cristo, no sirve. Isaías lo dice. Vuestras buenas obras, dice, son como trapo de inmundicia. ¿Por qué? En primer lugar, y esto lo sabe una persona que lo hace. Cuando hace algo uno y viene alguien y le agradece por lo que hizo, uno se siente muy bien y dice, wow, gracias a Dios, dice que me reconoció. Bueno, siempre que nosotros a veces hacemos cosas y queremos pues ser halagados, ser vistos como buenos. Y esto, pues la verdad, dice la palabra de Dios que Dios no comparte su gloria con nadie. Y por eso la Biblia nos dice a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, que lo hagamos para Dios y no para los hombres. No debemos de esperar, dice, recompensa de ningún hombre, de ninguno, porque nosotros ya tenemos la recompensa, que es vida eterna con Cristo Jesús. Entonces, continuamos. Un cristiano no puede perder la salvación porque la mayoría sí piensan esto, ¿verdad? Pero no todos. Lo que la Biblia dice que nos sucede cuando recibimos a Cristo, entonces podríamos ser inválido esto. Si se pierde, entonces la salvación es por mérito propio. Es porque nosotros la ganamos. Pero no, la salvación no es por obra, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. La salvación es el don de Dios y los dones de Dios son irrevocables. Romanos 11:29 lo dice de la siguiente manera. Romanos 11:29 lo dice que los dones de Dios son irrevocables. No, nosotros, 29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Son irrevocables. Un cristiano no puede ser creado sin una nueva creación. Los redimidos no pueden ser recomprados. La vida eterna no es temporal. La vida eterna no puede ser temporal porque Dios es eterno. Dios no puede renegar de su palabra. Las escrituras, como dice su palabra en Tito, dice que Dios no puede mentir, ¿verdad? Como lo dije del principio, Dios no puede mentir. Entonces, si Dios no puede mentir, nosotros debemos de creer lo que dice su palabra. Voy a leer ese pasaje en Tito 1:2, donde nos dice que bendito sea el Señor. Vamos aquí, ya lo encontramos. Tito 1:2 dice de la siguiente manera: en la esperanza de la vida eterna, el cual Dios, dice, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios que no miente, Dios que no es mentiroso. Entonces, hermanos, estas preguntas que se hacen de la gente que dice, bueno, yo creo que voy a perder mi salvación si hago esto. No, hermanos, el que tiene salvación no practica el pecado, no hace cosas que desagradan a Dios. Siempre va a hacer cosas que agradan al Señor. Siempre va a andar con ese anhelo y ese deseo de glorificar a Dios. Entonces, la creencia esta, que si un cristiano puede perder la salvación, número uno, primer lugar, que aquellos que supuestamente son cristianos son los que dicen estas cosas. Aquellos que quieren vivir sus deseos según pues ellos han recibido a Cristo, han levantado la mano y dicen, bueno, ya recibí a Cristo. Aquellos que han repetido la oración, una oración que pues la verdad en la Biblia no encontramos esta oración. En la Biblia no se encuentra. Podemos ver que cuando se predicaba la palabra, los que recibían el mensaje estaban deseosos y preguntaban, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer después? Yo he creído lo que has predicado. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para...? De ahí se les daban indicaciones de lo que podían hacer. Y allí podemos ver en ese libro también de Hechos que les leí, desde el 2 del 38, podemos ver cuando se arrepintieron esa multitud, le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos pues? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Ya no queremos seguir viviendo en pecado. Entonces Pedro les dijo,
arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro les dijo, dice, al oír, oiga lo que dice el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Cuando se dice se compungieron, significa sintieron que les estaba hablando la palabra a ellos. Sintieron que la palabra les hablaba. Entonces ellos dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y muchas palabras testificaban y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y de ahí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, y perseveraban, ahí está, el deseo de perseverar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El que ha recibido a Cristo va a tener estos deseos de compartir, de expandir la palabra también. ¿Por qué? Porque ha recibido a Cristo y quiere ser testigo del Señor también. Quiere testificar de aquel que ha recibido, de aquel que ha llenado su corazón, de aquel que ha cambiado su corazón y hasta todo su ser. Por eso dice la palabra que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, vamos a seguir. ¿Cuál es el problema entonces de estas preguntas? De estas suposiciones de preguntas, porque se suponen. No es algo que la Biblia diga, que la salvación se pierde. No, la Biblia no dice eso. Entonces, podemos ver los versículos que hemos leído. Estos versículos nos dan seguridad y garantía. Entonces, la Biblia nos declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida en pecado sin arrepentirse. Tampoco. Mire lo que dice y voy a leer los versículos. Vamos a leer lo que dice Juan, Primera de Juan 3:6. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Dice el 6: todo aquel que permanece en él no peca. Si tiene Biblia, búsquelo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que vive y continúa en el pecado no le ha visto y no le ha conocido. Aunque diga que lo ha recibido, pero si continúa en pecado, es una evidencia clara de que no ha recibido a Cristo. De que solamente es una falsa profesión del diente al labio, como nosotros decimos. Solamente lo dice con su boca, pero su corazón siente el deseo de andar viviendo su vida normal en este mundo. Su vida complaciendo sus deseos de la carne. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver que la Biblia también declara que alguien que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue cristiano. Miren lo que dice Primera de Juan también 2:19. Ahí mismo. Primera de Juan 2:19 dice de la siguiente manera: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por eso la gente dice, ay, es que el hermanito está caído. Oh, se volvió a reconciliar y se volvió a caer. Ah, es que anda caído. No, hermanos. El que tiene a Cristo puede tropezar, pero se va a levantar. Va a seguir hacia adelante. No va a practicar el pecado, como dice Primera de Juan 3:6. No va a practicar el pecado. ¿Por qué? Porque ha conocido al Santo. Porque ha conocido a aquel que le dice también: sed santos como yo soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Bendito sea el Señor. Lo dice su palabra. No, son versículos que estoy dando. Y lo dice allí en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1:15, 14, del 14, dice eso. Bendito sea el Señor. Entonces, continuamos.
La Biblia también nos declara eso, que una persona que se aparta de la fe, entonces nunca ha recibido a Cristo, jamás. Puede haber sido un religioso, puede haber llevado una religión, puede haber ahí estado con los hermanos camuflajeados. Por eso dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Pero hay que dejarlo, dice, hasta que el día de la siega, dijo Cristo. Cuando yo llegue, arrancaré el trigo, lo tiraré al fuego. La cizaña, al fuego, y el trigo lo voy a arrancar para mi granero. Entonces, va a crecer junto. Podemos ver lo que dice también Mateo 7:16. Como dije, pues puede ser un religioso, una persona que pues creía que por estar allí iba a ir al cielo. Porque la gente piensa, no, pues voy a la iglesia. ¿Por qué piensas que eres salvo? A veces preguntamos nosotros, ¿por qué piensas que eres salvo? No, pues voy a la iglesia todos los días, me congrego, yo oro todas las mañanas, oro todas las tardes. Eso lo puede hacer cualquier religioso también. Cuando nosotros hacemos esas cosas, no lo hacemos para ganarnos algo, para ganarnos el favor de Dios, sino que lo hacemos porque Él nos manda a hacerlo. Él nos manda porque ya somos de Él, ya pertenecemos, ovejas de su prado, dice su palabra. Somos ovejas ya. Y las ovejas oímos su voz y le obedecemos. La cabra no. La cabra hace lo que ella quiere. Pero la oveja no. La oveja escucha la voz de su pastor, que aquí está, el buen pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. El problema es que la gente pues ha creído en estas falsas profesiones, que la gente dice, bueno, levante tu mano allí donde estás, ahí recíbelo. Hay que creer en la palabra. Si usted ha hecho esa oración, crea en la palabra entonces. Sumérjase en la palabra. Como dijo Jesús, escudriñad las escrituras, escudriñenlas para que nadie lo engañe. Porque no vemos Pedro diciéndole a la multitud, levante su mano, ¿quién ha recibido a Cristo? Levanten su mano allí. No. Todos fueron y preguntaron, dice, ¿qué haremos? Pedro, ¿qué haremos? Nosotros creemos en esa palabra que has predicado. Creemos que es verdad. Y yo quiero seguir esa palabra, quiero obedecerla. Porque el que cree obedece, el que no cree no obedece. Es fácil. Por eso Jesús dijo, el que me ama, mi palabra va a obedecer. El que no me ama, no va a obedecer mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, dijo, sino del Padre que me envió. Voy a leer otros versículos. Ahí en Mateo 7:16, donde Jesús dijo que por sus frutos se conocen los verdaderos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, dice, da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Claramente, un árbol de manzana, ¿qué va a dar? Manzana. Un árbol que ha sido transformado su corazón, porque nosotros somos también comparados como árboles. Por eso debemos de llevar mucho fruto, para que glorifiquemos al Padre, porque estamos en esa vid. Por eso Jesús nos comparó como ese pámpano, esa vid. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Un pámpano separado de mí no puede llevar frutos, pero conmigo sí. Con Cristo sí podemos obedecer. Con Cristo se puede obedecer. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Usted puede ver cuando los falsos predican. Levante la mano, ¿cuántos tienen fe para una casa? Amén, amén. Tienen fe para la casa. Levante la mano, dice el que predica la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen fe que Dios los va a santificar? Que Dios le está llamando a santificación. Ninguno. Ninguno quiere santificarse. Y para eso sí hemos sido llamados. Para ser santos como Él es santo. Bendito sea el Señor. Entonces, nada puede separar a los hijos de Dios. Voy a seguir leyendo más versículos de la palabra. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ya nosotros no pertenecemos para nosotros mismos ya. Pertenecemos a Cristo, porque Él ha pagado, Él nos ha comprado.
Ya no estamos para agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a aquel que nos ha llamado de su gracia, por su gracia y por su misericordia. Entonces nada puede separarnos del amor de Dios. A un cristiano nada lo puede separar. Lo dice también Romanos 8:38. Nada puede separarnos, dice 8:38 al 39. Lo voy a leer también. 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro, oiga, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque el que ha recibido a Cristo está fundada su casa sobre la roca, va a ser un hombre sabio, va a ser obediente a la palabra y no se va a separar de él. Va a andar con él porque sabe que él es la vida. Él es el que da la vida, él es el que da, él es el que fortalece, él es el que da fuerzas. Por eso se va a humillar. Y Dios exalta a los que se humillan, pero a los que se enaltecen, Dios los humilla también. Bendito sea Dios. Entonces, nada nos puede arrebatar o separar. Y por eso, como dije, en Juan 10, 28 y 29 dice también de la siguiente manera, como lo que dije: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y yo les doy vida eterna. Así lo dijo Cristo. Por eso también dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Oiga bien, qué promesa. Y la gente no cree esta promesa. Por eso piensan de esta manera y no quieren ser obedientes a lo que Él nos llama a ser. Ok, voy a leer 10, 28 y 29. Dice: y yo les doy vida eterna. Primero el 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. ¿Sí ve? Nadie puede arrebatar de la mano del Padre a un hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿la salvación se pierde según lo que dice la Biblia? No. El que recibe a Cristo tiene vida eterna. Es algo que no se puede decir, bueno, es que el que no tiene a Cristo, pues cabalmente se va a perder. Pues mire, les voy a leer unos pasajes y terminamos. Aquí, en Romanos, ¿verdad? Comencé en Romanos, que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. De ahí dice: estos son los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa andar conforme a la carne? Andar complaciendo lo que mi pensamiento, lo que mi deseo dice. Yo no tengo que obedecer mi pensamiento. Por eso Dios dice en su palabra que no confiemos en nuestro corazón. No confiemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Vano es el corazón, vano y malvado más que cualquier otra cosa. Entonces, nosotros no podemos dejarnos llevar por el corazón, por los sentimientos. No. Tenemos una guía como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos una guía que es la palabra de Dios, la palabra inerrante, la palabra profética más segura, la cual no nos va a dejar desviarnos del camino verdadero. Si Cristo está en nosotros, vamos a ser obedientes a su palabra. Pero si Cristo no está en nosotros, entonces vamos a hacer lo que se nos antoje de nuestra regalada gana. Vamos a hacer lo que la carne quiera. Pero si tenemos a Cristo, tenemos salvación, somos salvos ya, vamos a andar conforme al Espíritu, que la palabra es Espíritu. Juan 17:17. Jesús dijo: las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Esta es la palabra que nos ha hablado. Entonces, cuando andamos en el Espíritu, andamos obedeciendo la palabra de Dios. Dice 8. Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? La palabra de Dios. Estas son las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne son nuestros deseos malvados. Todos los deseos que vienen de nosotros, hermano, no sirven. Son enemistad contra Dios. Miren lo que dice el 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El que vive en la carne no puede agradar a Dios. El que no ha recibido a Cristo no puede obedecer a Dios, porque anda todavía con sus deseos. Por eso tenemos que morir a nosotros, ser crucificados juntamente con Cristo por la fe, crucificar nuestros malvados deseos. Dice el 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No tiene a Cristo todavía. Así que, hermanos, Dios me los bendiga a todo aquel que se conectó y compartió esta bendición de palabra. Y seguiremos compartiendo la palabra del Señor. Así que Dios me los bendiga y muchas gracias por haberse conectado. Dios les bendiga Luis Echeverría. Dios le bendiga Elvin Alberto Espinosa, Mayra Garza, Cruz Caravante. Dios les bendiga, amados hermanos, amigos, todos aquellos que se conectaron y que están ahí viendo la transmisión. Así que Dios me los bendiga por este lado. También a todos los que se conectaron en Palabras de Vida Eterna y en la página también de Iglesia Viviendo por Fe. Por fe andamos, no por vista. Así que Dios les bendiga.